Buen día, profesora y compañeros. Para abarcar el tema, el que vamos a hablar de acuerdo a las dos situaciones que la profesora Maura nos pide, inicialmente haré énfasis en la Ley 1409 del 2010, que en su epígrafe nos dice, por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la archivística y se dicta el Código de Ética y otras disposiciones. En este caso tomaré o tendré en cuenta para la primera situación de las que le comentaré es el capítulo 2 de los deberes y prohibiciones de los profesionales de archivística. También el artículo 13 en su literal F, capítulo 2 de los deberes y prohibiciones de los profesionales de la archivística y el literal G, velar por la protección del patrimonio documental nacional. Esta situación, las dos situaciones de las que les voy a hablar son verídicas, son reales, lastimosamente, me pasaron a mí, donde yo trabajé. No voy a comentar el nombre, pues, porque es mejor por las situaciones que pasaron. Yo trabajaba en un área del archivo de una empresa. Mis labores eran estar en el archivo. Yo era la encargada de los préstamos, de la organización, de la disposición, la custodia y el mantenimiento de todos estos expedientes que se manejaban. Eran más o menos unas 20 dependencias de las que estaba yo encargada del archivo central. Un día yo tuve el periodo de vacaciones y me fui normal a mi periodo de vacaciones. Cuando yo volví, pues mi compañera, la que había quedado encargada de mi tema, de lo que yo manejaba, me estaba entregando la carpeta donde se hacían los préstamos en su momento. Ella me la pasó y pues me di cuenta de que habían unas carpetas que estaban en préstamo, obviamente. Entonces, bueno, normal, no pasó nada. Eh, en una de ellas me causó curiosidad, porque por lo general cuando son los jefes, secretarios generales, directores, abogados, ellos nunca se toman la molestia de pedir los expedientes, las carpetas, sino mandan a la secretaria, mandan al mensajero, en fin, dependiendo de la persona que esté ahí, pero ellos no lo hacen. Porque me causó curiosidad, porque había un préstamo de un expediente que la que lo había solicitado y la que había firmado la carpeta en préstamo era la secretaria general. Pues para mí fue una gran sorpresa, no sé, me causó mucha curiosidad porque ella, pues menos ella, era la cabeza grande de ahí. ¿Cómo pasó esto? Yo hablé con mi jefe inmediata, le comenté, le dije que por qué había pasado esto. Ella me dijo que ella había autorizado ese préstamo, pero ahí quedó. En ese momento pues yo pensé que todo estaba bien, que todo era normal. Sin embargo, esos expedientes no pertenecían a la Secretaría General, no eran de esa dependencia, pertenecían era a otra dependencia. Donde un día, ahí fue cuando vino el embriollo del tema, porque la encargada era una abogada de manejar esos expedientes, me los pidió. Yo le comenté pues lo que había pasado en el momento que había ocurrido, cómo habían pasado los hechos. La verdad ya se disgustó, me dijo que porque la secretaria, obviamente pues la secretaria tiene más rango que ella, pero que porque ya los había pedido. Le dije que la verdad no, yo no sabía, yo no había estado, y pues que si igual yo hubiera estado, pues la jefe, pues yo se los presto. Ella tampoco entendía qué pasaba, entonces ella procedió a llamar a mi jefe, pues era la directa la que había prestado esos documentos a la secretaria general. La verdad yo me asusté, pues aunque no fue mi culpa, era mi responsabilidad de esos documentos. Yo hablé con mi jefe para que por favor pidiera de vuelta esos expedientes, porque ya había pasado más de un mes y pues uno tiene que estar actualizando, no puede dejar estar pasando. Hay muchos expedientes que en ese momento pues eran con tiempos, ellos no podían quedarse mucho tiempo con esos expedientes. Ella me dijo que ya había hablado con mi jefe, me dijo que ya había hablado con la secretaria general, pero que ella había contestado que ella no los iba a entregar, que ella los iba a entregar, perdón, que ella los iba a entregar era hasta que ella se fuera de ahí, hasta que ella renunciara o la sacara, pero que ella no iba a volver a entregar esos expedientes. Pues para mí
que era algo absurdo, o sea, ¿por qué no los va a entregar si se supone que eso no es perteneciente a nadie de ellos? No, esas cosas son públicas. Obviamente hay otras cosas que no las debe ver todo mundo, pero en este caso ella no tenía por qué quedarse con eso. Lo más terrible fue que en esos días, en las noticias, en los noticieros, empezaron a aparecer cosas o a decir cosas o a descubrirse cosas que tenían que ver con esos expedientes, para mi sorpresa. Los casos implicaban información de estas carpetas y esta información no se podía saber. O sea, lo que yo tenía en custodia eran cosas que no se podían saber. Por lo que cursaba alrededor de ellos se manejaba en nuestro país, o sea, todo era corrupto. Para mí la verdad fue terrible enterarme de eso, no poder hacer nada, no podía hacer nada. No sabía cómo actuar frente a esa situación. Mi jefe me dijo que estuviera tranquila, que igual yo no tuve nada que ver con eso en el momento, que la doctora quien se encargaba de estos expedientes sabía lo que sucedía, por qué se actuó de esta manera, pero igual no me dijo nada más. Ella tampoco me dijo nada más, me dijo que olvidáramos esto, porque frente a esto no podíamos pelear y que era mejor quedarnos calladas. Que esto lo manejaba hacia el país, donde implicaban grandes familias, grandes potencias de acá de nuestro país que manipulan y manejan, las cuales involucraron a muchos trabajos de familias, muchos estratos que sí fueron los que se vieron implicados como siempre. Que no tienen recursos para pelear por ellos pueden tener su dignidad, sus valores, su moral, pero no les interesa. La verdad no les interesa mucho a las grandes potencias esto. Les gusta es el dinero, la corrupción, salir ellos adelante, el pobre tiene que quedarse abajo y es el que viene sufriendo. Uno trata, yo siempre he querido hacer mis cosas, mi trabajo con responsabilidad, como se deben hacer las cosas, pero no es fácil. En estos momentos así no es fácil que cumplamos nuestras funciones, muchas veces por lo que estudiamos o lo que valoramos, los principios y valores, a esa gente no le importa. Siempre estarán ellos por encima de nosotros y no podremos hacer nada ante esta situación. La segunda situación que les comentaré también fue en la misma empresa, pero yo ya no me encontraba trabajando en el área de archivo, estaban las ventanillas de entrada de esta empresa, recibiendo, radicando, distribuyendo la correspondencia que llegaba. Por ello volveré a hablar de la Ley 1409 del 2010, con su epígrafe por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la archivística, se dicta el Código de Ética y otras disposiciones. Haré énfasis en el título octavo, régimen disciplinario aplicable a los profesionales de la archivística, definición, principios y sanciones. Y a esto el artículo 35 del literal B, en su estricto cumplimiento del deber legal. También del título 5 del Código Deontológico o Código de Ética para el ejercicio de la profesión de la archivística en el capítulo 1, artículo 11. El archivista evitará la realización de intervenciones que puedan afectar la autenticidad de los documentos. Como les decía, trabajaba en el área de archivo también, pero en la ventanilla de entrada de documentación que llegaba a la empresa. Un día normal llegó un usuario a radicar una comunicación para el director que era en su momento de esa empresa, para la cabeza de esa empresa. Normal se le radicó, yo le entregué su copia con su número de radicado, yo me quedé con el original. Él me dijo que le entregara el original, que él se iba a hacer cargo de hacer llegar el documento al director. Entonces, pues la verdad yo me quedé sorprendida, pues porque ese no es el protocolo, eso no se debe hacer así, fue lo que yo le manifesté al usuario. Le dije que la verdad yo no le podía entregar el documento, que ya después de radicado yo debía velar y debía responsabilizarme por el documento que había llegado y hacerlo llegar como debía ser, con el protocolo que se manejaba ahí, pero que yo ya no se lo puedo entregar.
Eh, Obviamente él se disgustó muchísimo, muchísimo. Eh, Él me dijo que yo era una atrevida, que era una grosera, que era una altanera. Y lo que más me sorprendió fue que me dijo que si acaso yo no sabía quién era él. La verdad a mí me dio como risa, entonces pues yo me quedé callada. Él me dijo, yo trabajé acá en esta misma área, yo fui jefe de esta área, que yo debía por lo mismo pues entregárselo. Yo le dije que lo sentía mucho, pero que mis deberes y obligaciones eran cumplir con los compromisos adquiridos y responsabilidades. Él pudo haber sido mi jefe, pero que si hubiera pasado esta misma situación, pues que yo no le entregaría la comunicación. Obviamente el señor se disgustó muchísimo, me dijo que iba a hablar con mi jefe, le dije que tranquilo, que él estaba en todo su derecho. Efectivamente fue a hablar con mi jefe, antes de decirme que obviamente que era una insolente, una grosera y demás. Había transcurrido como una hora cuando llegó mi jefe al puesto, a mi puesto. Eh, Se quedó mirándome, me sonrió, me dijo que ya le habían comentado lo que había pasado, pero que yo tenía razón, que él había hablado con el usuario y que le había dicho que la forma de actuar mía era la que era como se debían hacer las cosas, que era el seguimiento de los procedimientos como se debían hacer. Entonces pues yo me tranquilicé, le dije que cómo lo había tranquilizado porque yo sé que él estaba muy bravo, muy furioso. Me dijo que no, que él había entendido que de hecho me había dejado saludes, que ojalá en algún momento pudiéramos trabajar los dos, que sí le disgustó que no le hubiera entregado el documento, pero que él sabía que como yo había actuado estaba bien, que sí se debían hacer las cosas, que ojalá él hubiera tenido personal de trabajo cuando él estuvo ahí laborando como yo. Entonces, pues la verdad, en estas dos situaciones que les estoy contando, obviamente los finales son muy diferentes, pero me doy cuenta que acá en nuestro país nosotros podemos tener valores, podemos tener moral, muchísimas cosas, pero no siempre se puede. En la situación anterior me dio miedo porque era, no sé si se llegaba a saber algo, si podía correr riesgo mi vida, la de mi jefe, la de ahí para allá, pues muchísimos. No podíamos decir nada y pues quedarnos calladas. En esta segunda situación me agradó que este señor en particular pues hubiera entendido la situación y ya que él trabajó en esto pues también saber cómo es el manejo de las cosas y no pasarse las leyes ni la normatividad que existe. Eh, Esta vez sí permaneció intacta como la responsabilidad, los valores, la moral, aunque sé que por mi responsabilidad con los documentos y expedientes que pasan por mis manos, también son los valores de mi vida, mi tranquilidad. Hacer las cosas con honradez, yo pienso que también a uno le da esa satisfacción y por algo lo hace. O sea, actuar como debe ser y cumplir con los deberes y derechos es la tranquilidad, también la felicidad que nos da. Yo creo que una conciencia tranquila es lo mejor que puede existir. Ya como mensaje final para la profe Maura, eh, no sé, me gustó mucho su forma de interactuar con nosotros, lo de los videos, lo que nos envía, las explicaciones, sin juzgar, sin querer juzgar ni señalar. Me parece mejor así como interactuar que nos envíen Word y Excel con lo que se debió, no se debió hacer y pues porque en esto yo sé que la obligación es estar leyendo, entonces leer más eso cuando es un video, por lo menos particularmente, a mí me pasa que pongo más atención los comentarios, la forma de cómo narran las cosas, de que lo están mirando y pues no mirando a uno, pero están con nosotros, ¿sí? Con los estudiantes, que en esto pues es muy difícil, pues por ser virtual es muy difícil. Los temas me gustaron, o sea, también lo digo porque no me gustan las lecturas tan largas que a veces uno como que lee y lee y no capta de tanto que ha leído. Eh, pues no, como que no coge la idea. Cuando son temas cortos y claros y que van como a lo que es, me parece más chévere. De verdad, profe, le agradezco la ética
como la filosofía para mí me han gustado. Entonces el tema de leer y comprender muchas cosas, saber de muchos conocimientos de diferentes personas me gusta. Creo que usted es una persona muy capaz, muy inteligente, sabe muchísimo, me di cuenta en los videos. Muchísimas gracias por todo. De verdad yo me voy contenta. Feliz día. Dios los bendiga, bendiga a nuestras familias. Dios quiera que esto pase muy pronto para bien de todos y con buenas noticias para todos.